Bueno, tenemos muchas preguntas, así que tenemos un invitado especial, que es el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien es además el coordinador nacional para todo el coronavirus. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir. Le quería partir preguntando, ya sabemos que son 156 los contagiados en Chile. Quisiéramos saber cuántos están hospitalizados y cuántos están en condición crítica o con riesgo vital. Preparando esta visita tenemos 5 personas hospitalizadas. Había un sexto que estuvo bastante mal en una clínica que ya fue dado de alta el día de hoy y ninguna persona en este momento está en riesgo vital. Hay 3 conectadas a un respirador por una neumonía extensa por coronavirus. Esa es la situación hoy día de los casos. Porque hemos sabido de 2 casos que son de personas jóvenes, una mujer de 29 años, un hombre que tiene un poco menos de 50 años, que están sin riesgo vital, dice usted ahora, pero que son los casos más graves. Se lo pregunto porque siempre se ha dicho que el adulto mayor es el que está en más riesgo. ¿Ha cambiado eso de alguna manera? Yo diferenciaría 2 cosas. La incidencia, o sea, los casos nuevos se reportan fundamentalmente entre los 40 y 60 años, ¿ya? Por razones que voy a explicar de inmediato. El riesgo de enfermar gravemente y eventualmente fallecer, para decirlo claramente, se concentra en cambio entre los mayores de 70, 80 años, donde la letalidad, la posibilidad de morir ya aumenta. Las menores de 50 años prácticamente no hay fallecimientos registrados, prácticamente no hay fallecimientos registrados en personas sanas, ¿ya? No en aquellas personas que tienen alguna otra enfermedad. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra enfermedad, que teníamos sistemas de detección muy temprana instalados, partió de casos importados. ¿Quiénes pueden importar casos? Los que viajan. Personas que viajan, que tienen un nivel socioeconómico relativamente alto, que viven en el sector más bien al oriente de la capital, y esos son los casos primeros que hemos tenido en Chile, y explica también por qué, a diferencia de otros países, hasta hoy día, Dios quiera, siga así, no tenemos fallecidos, y más bien hemos detectado todas las personas en estado muy leve de enfermedad. Y esto es porque, a diferencia de otros países, como esto de preocupación del presidente partió el 15 de enero, o sea, apenas calculamos qué es lo que se venía, se empezaron a fabricar los test en el Instituto de Salud Pública y hemos testeado mucho más que otros países. Ya, pero ¿cuál es su proyección, ministro, de cuántos casos vamos a llegar en Chile? Porque vemos cifras que nos dan mucho miedo, que es lo que está ocurriendo en Italia, por ejemplo. ¿Cuál es su mejor escenario y cuál es su peor escenario? Hay una diferencia muy radical si uno logra esparcir el mismo número de casos en más tiempo, a que si este mismo número de casos se concentra en un periodo relativamente breve, como está ocurriendo en Italia, y significando que el sistema sanitario no puede darle a la gente que lo necesita la atención suficiente. Todo nuestro esfuerzo en este momento está en lograr que los casos bajen, más bien se aplane la curva. Se aplane la curva, porque sabemos, en términos generales, que cuando miremos esta infección que va a tener rebotes los otros años, no va a ser solo este año, va a tener rebotes en otros años, va a haber afectado, cuando la miremos desde el 31 de diciembre para atrás, va a haber afectado más o menos a un 10% de la población de Chile. Estamos hablando de 1.800.000 personas. La inmensa mayoría de ellos con enfermedades muy leves, y apuntamos a tener tasas de letalidad y de enfermedad grave muy restringidas. Pero ¿cuándo sería el pic y con qué número estaríamos hablando que es el pic que podríamos tener en Chile? ¿Cuál es el escenario que usted está previendo? Es muy difícil porque nosotros tenemos solo un país con un control sanitario muy duro, digámoslo claramente, que es China, que ha podido implementar, ¿no es cierto?, una bajada que en realidad es una evolución natural de estas infecciones. Todas las infecciones, digamos, atacan, aumentan rápidamente de este tipo virales y tienden a disminuir en un plazo que se estima, según la comisión de expertos que asesora al ministerio, gente muy valiosa, que vuelvo a agradecerles lo mucho que están haciendo por nosotros, se estima va a ser del orden de 12 semanas de enfermedad de principio al fin de este brote y después quedar con algunos hay estimaciones que hablan de hasta 40.000 personas que podrían estar infectadas en un minuto dado. ¿Eso usted lo comparte?
en un minuto dado, O todas sea, juntas sí, enfermas. Un pic de 40.000. Como por ejemplo la cifra que vemos... Yo creo que corresponde más o menos a la media que hemos calculado. Podría ser un poco más, un poco menos. Incluso podría ser más de 40.000. Podría ser más de 40.000 en un momento determinado. Y tenemos capacidad Sí, para... tenemos capacidad porque hemos comprado respiradores, porque hemos reconvertido camas, porque vamos a instalar en el Parque Cerrillos toda la infraestructura militar, porque hemos cerrado hoy día un convenio, un arriendo en realidad, muy barato, con un lugar de eventos de Santiago muy importante para alojar a más de 3.000 personas, de manera tal que estamos en la capacidad adecuada para soportar escenarios incluso más complejos que el que usted ha señalado. Pero ministro, yo estuve mirando cuántas camas críticas hay en Chile y de adultos, la última cifra que tiene el MinSal que pude conseguir en la página web son de 1.500 y tantas camas. ¿Cómo vamos a atender a 40.000, que sería la cifra que... No, momentito, Mónica. 40.000 enfermos. ¿Ya? Totales. En Chile, ¿cuántos enfermos hay hoy día? 40.000. No significa que todos sean críticos. ¿Cuántos están hospitalizados? 16% de ellos. Ya. Listo. ¿Cuántos de ellos necesitan un tratamiento intermedio intensivo? 8% de ellos. ¿Cuántos están conectados a un respirador? 4% de ellos. Esos son los grandes números. O sea, no es que 40.000 personas estén en un hospital. 40.000 personas en un momento determinado, la mayoría de ellos en su casa. Ya, pero ¿cuánto es el 10% de 40.000? 4.000. 4.000. Y tenemos 1.500 camas. No, pero usted habla de 1.500 camas críticas. Críticas, pero Yo usted me decía estoy que el 10% podría ser crítico, ¿no? Lo que estoy diciendo, y repito, que alrededor del 14-15% va a requerir hospital y camas de intensivo intermedio van a requerir la mitad de ellos, 7-8% de todos los enfermos. Ya. Esa capacidad entre el sector público, las Fuerzas Armadas, el sector privado, las mutuales, etcétera, está, y además estamos montando más unidades de hospitalización, sobre todo para dentro de los hospitales convertir sitios en más camas críticas. Por ejemplo, un pabellón quirúrgico, independiente de lo que significa en atrasar cirugía. Un pabellón quirúrgico se transforma en una unidad de tratamiento intensivo para 3 pacientes. Hay oxígeno, vacío, luz, todo lo que se necesita. El pabellón del lado igual. Entonces, las proyecciones que tenemos son que la ciudadanía tiene que estar tranquila porque tenemos la capacidad, porque previmos esta situación, insisto, muy precozmente, que se iba a dar de esta manera, y hace que tengamos la cantidad de exámenes que estamos teniendo, la cantidad de casos leves. Vamos a tener más test, que fue una de las cosas que implementó Corea del Sur para bajar la... Efectivamente, como partimos muy rápido, tenemos primero una capacidad que muy pocos países tienen, que es fabricar nuestros propios test. Al Instituto de Salud Pública se le instruyó a fines de enero, apenas tenían la secuenciación genómica del virus, la huella digital del virus, a empezar a fabricar esta PCR para el diagnóstico, y de hecho la inmensa mayoría de los exámenes que se han hecho en Chile han sido hechos, digamos, fabricado el test por el Instituto de Salud Pública. Estamos importando de distintos países, no quiero decir mucho para que no me suba el precio, una capacidad suficiente de test. Hoy día tenemos una capacidad instalada para hacer 1.500 exámenes diarios. Estamos haciendo ayer, que fue el día más alto, 800 exámenes en un día, y estamos implementando distintos laboratorios públicos privados que nos da toda la capacidad que necesitemos para hacer exámenes en la condición que la persona tiene síntomas. Por último, para cerrar, usted me dice pic de 40.000 pacientes. No, eso es una estimación que hizo alguien. Nosotros tenemos diversos escenarios que son variables dependientes. ¿Pero cuándo más o menos? Dígame una fecha para... ¿Cuál es el momento en que más tenemos que estar preparados? Si nosotros pensamos en 12 semanas, el periodo intermedio de esas 12 semanas, digamos entre las semanas 5 y 8, es el momento en que vamos a tener más enfermos. ¿Mes de abril? Es fines de abril, principios de mayo. Fines de abril, principios de mayo. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Jaime Mañalich, por haber tomado el tiempo de venir.